A todos y a todas, gracias por su paciencia. Nos hemos demorado un poquito en empezar, hemos hecho ya varias pruebas. Como puede ya ser obvio, no soy el embajador de Estados Unidos ante Barbados. Mi nombre es Sandro Marcone, soy director general de Tecnología Educativa de Perú. Todos buenos amigos que están en esta mesa han cometido la locura de pedirme que sea moderador. Yo no sé cómo lo voy a hacer porque soy lo menos moderado que hay en la vida. Entonces voy a hacer un esfuerzo, por ejemplo, para no hablar tanto. Entonces, lo que quería comentarles que vamos a organizarnos entre 15 minutos por cada expositor. La idea es que tengamos mucha discusión y mucha conversación con ustedes. Entonces, por eso sería avanzar rápido con las presentaciones para más bien luego empezar a contestar las preguntas. Estaba interesado por una traducción del título en inglés, ¿no? Y hemos llegado a un consenso sobre que la mesa se trata de fomentar la ventaja comparativa de América Latina, ¿no? A través de sistemas de desarrollo profesional docente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces quiero presentarles a los ponentes. La primera ponente es Vera Lucía Cabral, es asesora en educación y salud, ha trabajado encabezando, liderando el Instituto de Entrenamiento de Maestros en Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Tiene amplia experiencia en temas de tecnología y educación. Nuestro segundo ponente es Eugenio Severín, es consultor. Su trabajo anterior, estuvo dedicado al tema también de educación desde el BID, ¿no? De hecho, en la presentación de una evaluación muy importante que hizo en Perú fue que conocí a Eugenio. Y nuestro último expositor es Nelson González, que es funcionario ejecutivo de una empresa que hace cosas realmente interesantes, que es Pearson Labs, ¿no? Empezamos entonces con la doctora Vera. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en inglés porque yo hablo español, portuñol. Entonces no me siento bien hablando portuñol con ustedes. Perdón. Well, thank you for being here. It's a great pleasure to be at Virtual Educa here in Colombia. And we really are excited to tell you about our recent experiences and to focus on the theme that is proposed here. Fostering Latin America comparative advantage through learning innovation, especially based on participa en STEM diversos proyectos and internacionales, professional ha development. consolidado un equipo de expertos y esto es importantísimo I think porque en la medida que en los distintos países I think we have a problem. Let's, okay? Sí, sí, sí. Okay, so I do believe that we have differences between Brazil and any other countries, but we have a lot of similarities. And I would like to focus on these similarities. And to talk about this idea of fostering our possibilities of comparative advantages in Latin America, I really focused on STEM. And I brought some data. It's related to my country, but as I said, I don't think we have so many differences that it would not relate to the situation in the other countries. I said it's there or there. Second technological yes, too much. Esa es la razón por la que soy director de tecnología educativa. Sí, hay que volver un atrás. No se casó. Sí, no se va. Yes. Yeah. So I'm taking engineering courses and engineering student as our case for talking on our subject here. I made a short research, and
just checking how many engineers we have per inhabitants. So for each 10,000 inhabitants in China, we have 3.4 engineers. In USA, we have 4.1, and in Brazil, we have 2. So besides having this, we have a very high dropout rate among engineering students. It's 43%. It means that almost half of the people that start studying engineering in Brazil, they stop. And there are many reasons for that, we will see in a moment. But the fact is that nowadays, especially in this situation where we have a lot of possibilities, including oil exploration and many other growing situations in the country, we have a great shortage of professionals. It's estimated in 150,000 engineers in the country. Okay? Every time it's... Well, I will go on because actually the reasons for this high dropout is basically that students that come to engineering courses, they have very poor background on math and science. And actually, when we go to the basic education sector, we see that Brazil only achieved the 5th, 7th position in math on PISA on 2009, the last year of math, among 65 countries. So we have a very poor achievement in math, considering the whole country. And of course, it does concern with the problem of dropouts. So actually, higher education institutions, they spend a lot of their time just trying to bring students to a certain level, and they don't get to practice very soon. This is what they really have as a diagnosis for the problem. And also, engineering courses are not structured to generate the type of professionals needed at productive sectors. Well, this can be directly related to the problems that we have in basic education. I normally work with basic education, so I really like this idea because we have to make a parallel. So what happens in engineering courses is not different from what happens in basic education, especially in high school. So let's go another. Every time we have to change it. Oh, good. I brought this data too. This is from a very new research report. It was published in 2013 in April, and it's a study for the India because for them to try to develop their engineering courses. We have the number. The first column is the number of engineering students per million population, and we can see that India is the country that has less students per million population, and Russia is the one that have the greatest amount of students. But when we talk about, let's say, efficiency, I'm being very brief, and I know that these comparisons are very dangerous, but at a first glance, we can do it. The number of publications on engineering is greatest in US, while they have 5 times less students than in Russia. And it really calls the attention how US and how China are productive. I know that this has to be controlled by the amount of population, but anyway, it calls the attention, the difference in the number of publications. And also, the total volume of patents at engineering institutions in China is much greater than in the other countries, even in the very populous countries like Brazil, like India, and even like any other. And also the volume of inventions. I know I should have controlled this by the population, but this was just to give an idea how different this scenario is among countries. So there is a big question of efficiency concerning these data. And actually, I would go back to our situation and to give you an example of my country in my state, the state of São Paulo, where I was the director of Teacher Professional Development School.
We made an assessment with teachers in 2010, and we had about 12,000 math teachers that were assessed. Only 10% of them achieved grades equal or superior to 6. And we crossed this data with students who had performance of at least 2 points above the average of the state. So when we crossed these teachers with the students, we got again to 10% of the first quantity. And then 68 of these teachers volunteered to be followed during 10 months, well, less than that, during a few months, where we had classes observations and recording of the classes, looking for best practices. And what we found is that among 1,000 classes that were recorded, only 40 of them were selected as first, maybe best practices. And actually only 12 were considered best practices. And so we were looking for the reasons why their students performed better than the other ones. And we found out that actually it was content knowledge that made the difference. So this result was very important. At the first moment it was very frustrating, but it tells us that actually teachers' knowledge really matter, and our teachers are not innovating in their practices at all. So this is a finding that led us to many steps concerning our professional development program. Well, here I will show you a comparison between basic education and higher education. What I mean is that putting in the right place, the problems are very similar. So this is a reflection on how things are, considering basic education and higher education. We have very low efficiency in higher education in my country, and I think it's not only in Brazil. I think it's a problem, a general problem. But on basic education, on the teacher side, we have very poor content knowledge. This is the fact. And actually now, using technology, there are many people that say that teachers don't have to know the contents. I totally disagree on that, because it's impossible to teach something you don't know, at least what you're teaching. So we have to work with teachers in order that they learn the contents. Otherwise, we can try to find other different ways of learning that when our reality is having teachers that don't have the knowledge contents, we have to try to do something different. But we have to rely on teachers, and teachers must know the contents they are teaching. And they also have poor practices. On the student side, what we have as a result is also poor content knowledge, as we got the information when we got the data on engineering, and a lack of other, I would say, STEM skills, but they are not only related to STEM, it's just because STEM is our focus here. So curiosity, creativity, problem solving, scientific methodology, so on, they are not able to think this way. So these are the students that go to higher education. So part of the problem is related to the results of basic education, and part of the problem is also related to how courses are structured and how classes are delivered. So I do believe that in both levels we have problems that are very similar. In higher education, professors are very conservative, and they are not linked to the world, despite the fact that sometimes, especially in engineering, they come from the real world, but they are not prepared to form students that are able to think about and to live in a world of transformation as we have nowadays. Okay. Well, these reflections lead us to the point where we say, what has changed for education? Well, actually, we have a system, a school system and universities that are very closed, and they are very closed in their practices, while we have an environment that has really changed. And we, in the educational systems, we are not getting all these changes inside. So I draw a very thick line
to show that we are very impermeable to changes. And I always say that we are not talking about concepts in education that are so different. Actually, we have always talked about learning with the teachers, about learning with the communities, about bringing parents, and about doing all the things that teaching and learning in the best way, the way that fits better the students, the way that everyone can learn. But actually, we now have the tools, and we are not open to the tools. So this is the big problem that I believe. So all these ideas are not new theoretically, but now we have the possibility to bring them into education. So this is what technology can effectively do to education. Well, let's move to the other, please. Okay, so what we have to do is to bring all these possibilities into school systems and into universities. So to use to find ways to bring increased and differentiated ways of learning inside our school systems. Learning with peers, persistent and permanent learning, real-time information and data availability, to incorporate the rate of transformation in the processes, in the products and the needs of people, to incorporate research and knowledge centers, and connectivity and collaboration, and also the way to differentiate the ways of learning and to connect with the productive world. So this is what will bring us from a threat to an opportunity. And what I'm saying, actually we had a reverse before here, and so I'm posing the problem, and my two colleagues here will show you some examples of what happened. Please. One more, please. Go on, everything. More. Más, por favor. Más uno. Uno más. Ah, okay. Now we have it. Thank you. So, actually, what I'm talking about is that we have to work together with contents, with methodologies, with new pedagogics, and with new models of learning and of teaching. Because especially on STEM, it's the case of my country. We have a situation where we don't have teachers for math or physics or, well, even chemistry. Everywhere we have a great lack of teachers. So we have to think about new models, and technology allows us to have those new models. Besides not having teachers everywhere, we have a problem that these teachers don't know contents. And while we work with them, we also have to have possibilities for the students. So for instance, we can have good classes with video conferences, or we have classes that are recorded, and we can use technology to develop new models, or flipped classes, or blended models. So we have many possibilities that technology now allows us to have. But we have to work with contents, and we have at the same moment to work with permanent teachers training. And when we talk about teachers training, I put a great emphasis on this, because normally we talk about the students, and for teachers we do exactly the same that we did 20 years ago. We have to work with the teachers the same way we work with the students. So we talk about adaptive learning for students, but we don't talk about adaptive learning for teachers. And this is a great opportunity. So we have to rely on collaboration, because there is, yes, a horizontal layer of learning where teachers can learn with each other, and where they can be responsible for their own path of learning. So this is together, and technology is really an enabler. And so actually we can transform the system if we have all these things connected. Please. Well, and just to end my presentation, I would to sum it here and give you some data. So this is when you talk about a transformational project, we have to find adequate technology and tools. We have to have mobilization towards the project.
And we have to have learning with the implementation process. So we have to have all the elements that I was talking about in the last slide, but we also have to add this concepts, these ingredients here to find actually the opportunity for change and really for leapfrogging. Because I've been talking and working with many countries, and the countries that have a more stabilized situation and better performance, they are in terms much more closer to innovations. We have a great opportunity because we have a situation where we don't have results, we have really to get better performance in our educational system, and so this is a great opportunity to use what technology brings to us, these opportunities, to change our reality. Well, actually, I'm saying this not just because I am really fond of technology. This is not the case. Those people who know me they know that actually I am a great fan of learning, and I really understand technology as an enabler, as I said. And in our experience in the state of São Paulo, in the State Department of Education, we worked since August 2010 until now, to 2012, last year, we were able to train 250,000 people, not only in short courses, but on, as you can see here, in very sustainable and very long-term courses, using all these ideas and these principles that I have just told you. And finally, I have just one slide. I know I have gone out of my time, but I lost a little bit before, so. Okay, this is just to show you. In one of these courses that we had 35,000 people following the courses. It's a 360 hours course. We had a great acceptance and great assessment on the public that were taking this course. So when we asked about the course, if it was relevant for the work as a teacher in the public system, so we started with 95% and we got to 99% in the last year, that is in 2012. When we talk about if having this online course contributed for showing possibilities and developing your skills for using new technologies in the classroom, this comes to 90% in the last year. So these results show us that teachers are keen and they really like what they are doing. And actually, I don't know the reality of other countries, but in Brazil we are it's really possible to work with teachers on those terms. And this was also a challenge that we had at the beginning, and we kind of, we were really challenged by that, and we supported the teachers, but we found out that it's really something that they want, and they feel very empowered when they have this kind of treatment, being treated as professionals and being treated as people that can catch up with the reality. Thank you. Buenas tardes.
Vamos a probar otra tecnología a ver si funciona mejor. Lo bueno es que cuando el panelista que habla primero se excede un rato en el tiempo, todos los otros panelistas tenemos el mismo derecho. Así que buenas tardes, mi nombre es Eugenio Severín y le voy a presentar algo que es una continuidad probablemente de lo que Vera estaba presentando, el desafío del mismo. El desafío es cómo aseguramos una mejor formación para los docentes. Y déjeme presentarles primero un texto que no sé por qué no se ve. Parece que la tecnología nueva tampoco está funcionando. Ahí sí, ahí está, se soltó el cable. Ahí está. No. Ahí sí. Ya. Vamos, ahora sí que sí, vamos adelante. Les quería presentar este texto inicial porque de alguna manera tiene que ver con lo que nos inspira en este proyecto que les voy a presentar y que es una exclusiva mundial. Y no es chiste, nadie ha visto este proyecto, nunca. Es un proyecto en el que estamos trabajando hace cerca de un año para mejorar la calidad de la formación permanente en servicio de los profesores y se inspira en esta idea de que creemos profundamente en que los niños merecen un aprendizaje de calidad y que ese aprendizaje de calidad en el siglo XXI es un enorme desafío para las escuelas porque la fórmula con la que hemos venido enseñando y aprendiendo en nuestra escuela no es posible de sostener para el aprendizaje del siglo XXI. Y desde esa perspectiva creemos profundamente también en docentes diferentes, en docentes que tienen que prepararse, que tienen que formarse y que tienen que trabajar de una manera muy diferente de la que lo han hecho hasta ahora. Y desde esa perspectiva lo primero que hicimos fue revisar todo lo que habíamos hecho en América Latina en los últimos 20, 30 años de formación docente, que básicamente hemos hecho casi en todos los países más o menos lo mismo. Y en casi todos los países con el mismo grado de efectividad, es decir, cerca de cero. El cálculo que teníamos en el Banco Interamericano de Desarrollo es que cuando yo trabajaba allá, es que el banco había entregado dinero a los países en los últimos 20 años, $6.000 millones para la formación de los profesores con impacto cero. Es decir, dinero que habíamos perdido porque no habíamos efectivamente como países entregado a los profesores la formación que de verdad necesitaban. Y revisando entonces las evaluaciones, las experiencias, los documentos, las revisiones de la capacitación y de la formación en servicio a los profesores, encontramos que había ciertas cosas que teníamos que considerar si queríamos de verdad hacer docentes y preparar docentes para el siglo XXI. Y definimos 5 principios que por casualidad terminaron todos con letra P. Les voy a confesar que en realidad 4 terminaron empezando con letra P y uno lo tuvimos que forzar un poco para que fuera P también, pues ya teníamos 4, como no íbamos a tener 5. 5 principios que nos parecieron fundamentales desde la lógica de que nosotros no queríamos
proponer una tecnología que resolviera el problema de la educación y de los profesores, sino que queríamos proponer una estrategia educativa que ayudara a resolver el problema de la formación de los profesores y que usara tecnología como parte de su instrumento. La primera P, el primer principio, nos pareció que era el de la personalización. Si hemos dicho que es importante la personalización para los estudiantes, para que los estudiantes mejoren la calidad de su aprendizaje, nos pareció que el mismo principio aplicaba para los profesores. Los profesores también requieren formación personalizada. Y esto, muchos de ustedes son profesores, lo saben, no es lo habitual de la formación en servicio de los profesores. Lo habitual es que la formación en servicio de los profesores es la misma formación para todos los profesores, de la misma manera que se le da la misma educación a todos los estudiantes, sin considerar ni los intereses, ni la experiencia, ni los gustos, ni las características de cada profesor. Nos pareció que un principio clave tenía que ser la personalización. Conocer a cada maestro, conocer a cada profesor, saber qué quiere, qué necesita, qué busca para poder ser un mejor profesor. El segundo principio... No sé, ¿hay alguien de Virtual Educa aquí? Interesante que en esta conferencia de tecnología fallen todas las tecnologías. Bueno, les decía entonces que el segundo principio, el de los pares, de la revisión que hicimos y del trabajo que hicimos con profesores, nos salió como fundamental, es que los profesores quieren aprender de otros profesores. La línea de expertos que le enseñan los profesores ha demostrado una enorme barrera, porque los profesores, cuando ven a un experto, por experto que sea, por sabio que sea, que viene desde la academia, a transmitir ciertas habilidades que el profesor debiera tener, la reacción natural del profesor es decir, pero ¿qué sabe este experto de lo que es ser profesor? ¿Qué sabe de lo que es estar en el aula con 30, 40 niños? Él no conoce mi realidad. Y nos pareció fundamental, entonces, el principio de que fueran pares. Otros profesores lo que enseñan a los profesores que han encontrado soluciones efectivas y que pueden compartirlas con otros. El tercer principio que nos pareció importante en nuestra revisión fue el de la práctica. La formación de los profesores, la de formación inicial y de formación de servicio, está muy centrada en la teoría, muy centrada en lo conceptual. Y nos parecía fundamental que si queríamos proponer algo nuevo para los profesores, esto debía estar centrado en la práctica docente, cómo hacer mejor las cosas en el aula. El cuarto principio, el de la permanente. Perdón, estoy un poco resfriado. Nos pareció también que esto era una enseñanza fundamental, tan de sentido común, y sin embargo todos los países de América Latina cometemos el mismo error. La capacitación de los profesores se hace una vez al año, durante 2 semanas, en el peor momento de la vida de los profesores, cuando acaban de terminar el año escolar y están hasta aquí, agotados, muertos, con 2 neuronas disponibles. Una que se usa para revisar lo que acaban de terminar en el año, a ver si no les faltó nada, y la otra que está pensando en las vacaciones. Y en ese momento entonces los metemos y los encerramos 2 semanas de capacitación y creemos que vamos a poder aportar al cambio de sus prácticas. Pero lo peor es que después de eso vienen 2 meses de vacaciones. Y después de esos 2 meses queremos que los profesores recuerden algo de lo que aprendieron en esas 2 semanas de capacitación. Lo hacemos en toda América Latina y uno lo cuenta ahora y dice, oh, obvio que es un error. Pero lo hacemos y lo seguimos haciendo en América Latina todos los años, en todos los países. Nos pareció que era clave que entender que la formación del profesor es un proceso permanente a lo largo del año y a lo largo de toda su carrera. Y el cuarto principio, que de alguna manera resume los 4 anteriores, es la profesionalización. Nos pareció que uno de los errores grandes que hemos cometido en América Latina es desprofesionalizar a los profesores, transformarlos en actores que tienen que repetir el guión que decidió el ministerio, que decidió el alcalde, que decidió el dueño del colegio. Cuando los profesores son profesionales, que tienen que ser capaces de ejercer con criterio, con experiencia y con conocimiento en el aula a partir de lo que tienen ahí. Y necesitan, por lo tanto, tener instrumentos y herramientas para eso. No es, el profesor es un profesional y teníamos que buscar una forma de devolver
ese estatus de profesional a los profesores. Desde estos 5 principios, lo que hicimos fue decir entonces, diseñamos una solución. Y aquí hay 2 formas de describir lo que diseñamos. Primero, una descripción técnica. Lo que hicimos fue crear una red docente personalizada de prácticas educativas efectivas. Esa es la definición técnica. La que a mí me gusta más es la segunda. Lo que estamos tratando de hacer es desarrollar un proyecto que les devuelva a los profesores la pasión por enseñar. Que les devuelva eso que los llevó a ser profesores y que después entre burocracias, demanda, sobreexigencia, etcétera, fueron perdiendo. Esa falta de ganas que se fue creando en ellos producto de todas estas dificultades. Nosotros estamos tratando de crear ambiciosamente un proyecto que les devuelva a los profesores la pasión por enseñar. Y lo hicimos, y me quedan 4 minutos para hacer esto, definiendo 4 pilares de esta estrategia. Lo primero, tiene que descontarme las veces que toso, ¿no? Okay. Lo primero es que definimos un modelo de acción educativa que tenía estos 4 pilares. Primero, perfilamiento. Si queríamos personalizar, si queríamos reconocer a los profesores como profesionales, teníamos que tener una solución que fuera capaz de conocer a cada profesor, que sea capaz de distinguir las habilidades, las ventajas, las debilidades, las dificultades y las expectativas de cada profesor. Tener un perfil claro de cada uno de nuestros usuarios. Lo segundo, cursos a los que el profesor pudiera acceder en cualquier lugar, en cualquier momento, durante todo el año, cursos sencillos, cursos acotados, 30 horas máximo de dedicación, enfocados en prácticas educativas efectivas y que además se ordenaran desde la lógica de un plan de estudio, en que no es voy, tomo un curso, salgo y nos vemos el próximo año, sino que el profesor pueda diseñar su propio plan de desarrollo profesional, su propio plan de trabajo y ponerlo en el tiempo e irlo desarrollando según sus necesidades, según su disponibilidad de tiempo. Lo tercero, clave, nos pareció que los profesores teníamos que ser capaces de ofrecerle mentoría, coaching. Los profesores necesitan acompañamiento de otros profesores con los cuales conversar, compartir y profundizar en su desarrollo profesional. Y por último, nos pareció algo que ustedes deben conocer perfectamente y que está poco documentado en la literatura, pero muy documentado en quienes conocen los sistemas educativos. Los profesores trabajan muy solos. Los profesores tienen que planificar solos, hacer sus clases solos, corregir los trabajos solos. Es un trabajo que se ha ido convirtiendo en un trabajo solitario. Y nos pareció fundamental que esta red les devolviera a los profesores la posibilidad de trabajar juntos, de compartir, de colaborar, de compartir su trabajo, de conocer lo que otros hacen y aprender de otros. Y por lo tanto crear una red social que les permitiera acompañar este proceso de desarrollo profesional. Este fue el proyecto que diseñamos y por suerte no voy a extenderme mucho en la segunda parte, que es la de la tecnología, porque de eso le va a hablar Nelson después. Solo contarles como anécdota, ¿te alcanzo? 10 segundos una anécdota, que nuestra primera inspiración fue diseñar entonces, después de que teníamos estos 4 pilares, decir, ok, ¿qué tecnología necesitamos para hacer esto? Y diseñamos una arquitectura tecnológica de qué era lo que necesitábamos hacer para ofrecer esta plataforma. Esto fue entre septiembre y diciembre del año pasado. Y lo que nos pasó fue que cuando lo teníamos diseñado, fuimos a ver en el mercado qué había que nos permitiera hacer esto, que queríamos hacer, estos 4 pilares. Y no encontramos, no había. No había ni una tecnología que nos resolviera todo el problema. Y entonces lo que hicimos fue diseñar una segunda arquitectura que decía, bueno, vamos a tomar un poquito de esta herramienta, vamos a tomar un poco de esta otra plataforma, vamos a tomar esto de acá y vamos a hacer un desarrollo para integrarlo y Dios nos pille confesado de qué resulta de eso. Estábamos en esta segunda estrategia, ya teníamos identificado varias empresas que nos iban a ayudar en su desarrollo y me encontré con Nelson, a quien había conocido un tiempo antes en otras instancias y descubrimos que ellos estaban trabajando y tenían lista una tecnología que respondía a nuestras necesidades. Después Nelson les va a contar más de eso, pero nos permitió ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo también. Y por último, lo que hemos estado haciendo ahora en estos meses es preparar los contenidos, los cursos, los contenidos del coaching que se hacen los profesores, los contenidos del acompañamiento, los cursos de desarrollo personal, los test que acompañan esta plataforma. Voy a saltarme esta porque ya me quedan 30 segundos para mostrarles 2 láminas más. Una, la plataforma se basa
en el desarrollo de un plan personal profesional de desarrollo. Es decir, donde cada profesor trabaja, prepara, construye y desarrolla en la plataforma un plan de desarrollo personal que incluye el desarrollo de test que lo acompañan en su autodiagnóstico, en descubrir dónde están sus fortalezas y debilidades, dónde están sus desafíos y sus expectativas, el acompañamiento del coach, con el cual dialoga y desarrolla y prepara este plan, y todas las estrategias de personalización y los algoritmos que están en la plataforma y que permiten ir orientando mejor el desarrollo de este plan. Entonces, cada docente desarrolla en esta plataforma un plan personal de desarrollo que lo acompaña durante toda su carrera. Segundo, quería mostrarles la estructura de los cursos. Esto fue un enorme trabajo de investigación y de muchos fracasos entre medio, de muchos intentos frustrados, hasta llegar a una estructura que nos está funcionando bien en la construcción de los cursos, que es, primero, todo curso parte de una experiencia efectiva de un docente real. Un profesor que en un contexto real, en un aula real, ha encontrado una fórmula para enseñar una materia y puede compartir eso con otro. Y puede compartir cómo lo hace, por qué lo hizo así, qué le resultó, qué no le resultó. Y esta es la experiencia fundante de cada curso. Es un profesor que cuenta una experiencia. Sobre esa experiencia, lo que hacemos es proponerle a los profesores que están tomando ese curso 3 ámbitos de reflexión. Reflexión didáctica, la reflexión pedagógica, la reflexión disciplinar. Que se haga cargo de decir, bueno, de esta experiencia, ¿qué me enseña a mí respecto de mi ser profesor y de mis estrategias pedagógicas, de mi didáctica específica de la materia en la que yo trabajo, y qué me enseña a mí también de la disciplina y qué necesito yo saber de la disciplina? Y esos contenidos también están disponibles en el curso, porque como ustedes saben bien, muchas veces una de las razones por las que los profesores no enseñan bien una materia tiene que ver con que no manejan bien la didáctica, pero muchas veces tiene que ver con que no manejan bien la disciplina, con que efectivamente hay algún profesor de matemáticas que no enseña bien ecuación de segundo grado porque él mismo no entiende bien la ecuación de segundo grado. Entonces nos pareció importante esta capa de reflexión respecto a la experiencia a partir de estos 3 ámbitos. Y finalmente el curso lo que hace es proponerle al profesor que desarrolle un plan de acción educativa, que es una traducción personal de lo que él vio en esa experiencia, de lo que él reflexionó desde estos 3 ámbitos, y lo traduce en una acción que él tiene que desarrollar en el aula. Una palabra sobre la evaluación. Tiene la plataforma propone una evaluación en 2 niveles. Primero, una evaluación que tiene que ver con el curso, con cómo el profesor desarrolla el curso y lo termina, y por lo tanto que certifica que el profesor ha participado de un conjunto de actividades que le permitan adquirir las habilidades didácticas y prácticas que están propuestas en el curso. Pero otra línea de trabajo que es muy importante, que es el desarrollo de competencias docentes, para lo cual tenemos un sistema de microcertificaciones de competencias docentes que están disponibles en toda la plataforma, no solo en los cursos, sino que también en algunas actividades en la red social, que permiten que el profesor vaya, independientemente de qué actividades o qué cursos están tomando en la plataforma, ir progresando en el desarrollo de habilidades pedagógicas. No voy a mostrar nada de la plataforma tecnológica, se lo dejo a Nelson. Y solo le quiero mostrar rápidamente, en los últimos 10 segundos que me quedan, algunas láminas de cómo se ve esta plataforma en términos gráficos. Esta es la portada cuando entra un profesor, donde tiene acceso ahí a la izquierda a noticias educacionales, a la derecha a los cursos que está tomando y por lo tanto puede entrar rápidamente a ellos, a su red social. Tiene acceso a su perfil, donde a la derecha pueden ustedes ver cómo están estas medallas que van microcertificando cada uno de los progresos que el profesor está teniendo en el desarrollo de competencias docentes. Está el acceso a los test, donde tenemos 3 familias de test. Test de desarrollo personal, que buscan que el profesor se conozca mejor y sepa cuáles son sus habilidades que le facilitan su actuación como profesor. Segundo, test de competencias pedagógicas, que tienen que ver directamente con competencias para el desarrollo de su trabajo en el aula. Y tercero, test de dominio curricular. Todos estos test son test de autodiagnóstico, donde la privacidad del profesor es absoluta. Es el profesor el que desarrolla estos test para conocerse mejor, para saber dónde están sus fortalezas y debilidades, y para en el diálogo con su coach definir entonces cuáles son los pasos siguientes que él quiere hacer para poder ir mejorando en cada uno de estos aspectos. Este es un ejemplo de cómo se ven los test. Este es cómo son los resultados de los test. Esto es muy importante. Este aquí es donde el profesor en la plataforma ordena los cursos. Él va eligiendo qué cursos quiere tomar y después lo ordena en el tiempo. Él decide cuándo quiere empezar los cursos, cuántas horas le quiere dedicar cada semana y cómo va a trabajar en cada uno de los cursos. Y ahí ustedes pueden ver abajo que hay un gráfico que le va informando al profesor de su progreso de manera que él no se pierda en eso. Y por último está la red social donde el profesor comparte, este es el catálogo de cursos.
Se trancó. Bueno, el catálogo de cursos donde los profesores pueden elegir los cursos que quieren tomar. No sé por qué no está funcionando. Bueno, era la última lámina, pero en fin. La otra era la mejor de todas. No, la otra mostraba cómo eran los cursos adentro, pero básicamente, mientras no funciona esto, no parece que ahí funcionó. Aquí está cuando el profesor ve el detalle del curso. Todavía no me deja pasar a la siguiente. Les cuento en un minuto. ¿Le acaso contar o les puedo contar? En un minuto. Los cursos, lo que hemos diseñado es que cada uno de los cursos internamente se ven como si fueran un libro interactivo digital. De manera que el profesor que conoce cómo interactuar con un libro pueda trabajar con él, pueda ir pasando a las distintas secciones, por supuesto puede saltarse e ir a la sección que quiera, pero ahí mismo están incrustadas las actividades, los videos, etcétera. Lo más importante es que lo que el profesor hace en la plataforma también tiene un correlato con cosas que hace fuera de la plataforma. La plataforma le entrega materiales, recursos que lo invitan a hacer cuestiones en su sala y después volver con reporte y diálogo con su coach de manera de evaluar el progreso que está teniendo. Nunca no se vio, así que se los quedo debiendo cómo se veía el curso por dentro. Perfecto. Nelson, ya he pasado 18 minutos en vez de 15, ¿no? Es decir, ya no tienes el comodín que le hemos dado a Vera y a Eugenio, o sea, lo tienes incorporado en el tiempo original. Es decir, y para ahorrar tiempo, luego en las preguntas, la idea es hacer un paquete de 5 preguntas, ¿no? Y dejamos que respondan y luego hacemos el siguiente paquete de preguntas, ¿sí? Bueno, gracias. Todos los 4 en esta mesa tenemos una misma pasión compartida, como dijo Eugenio, y es esa pasión para el aprendizaje. Y aunque todos nos hemos comprometido muchísimo en la tecnología y trabajamos constantemente con la tecnología, estamos aquí porque nos encanta la innovación del aprendizaje y lo que eso nos lleva a nuestros países. Y como Vera y como Eugenio hablaron, el problema que tenemos ahora es cómo implementamos estos cambios. Prácticamente, cuáles son las herramientas que vamos a usar para hacer estos cambios día a día, cada lunes, cada martes, cada semana en nuestras aulas, en nuestras universidades, en nuestros contextos. Y eso es lo que nosotros nos inspira en Declara, que es una plataforma para el aprendizaje personalizado, para docentes, para estudiantes en muchos contextos. Y lo que estamos haciendo es integrando 2 ramas de tecnología más innovadoras que se están logrando en el mundo. Nosotros estamos en Palo Alto, que es en la mitad de Silicon Valley, en California, cerca de San Francisco, y estamos viendo allá 2 revoluciones. La primera la conocemos muy bien, que es una revolución de la interacción social, de la colaboración social, que lo hacemos todos los días en Facebook, en Twitter, en Google+, en cantidades de redes en las cuales participamos como profesionales, como parientes. Y me parece que es muy importante porque nos lleva a lo que estaba diciendo Eugenio, que no estamos solos, porque como docentes, como innovadores, a veces nos sentimos muy solos porque pensamos que tenemos algunos retos que nadie tiene. Pero con las redes sociales, con la colaboración, podemos ver que no estamos solos. Y la segunda, voy otra vez a usar las palabras de Eugenio, me encantó esta frase, ayúdame a ver. Y para mí esa segunda frase es lo que tiene que ver, esta segunda rama de innovación que vemos en Silicon Valley, que es la analítica predictiva. Lo que llaman la innovación en inglés decimos big data, de datos enormes, de datos no solamente enormes, pero muy diversos. Cada vez que usamos a Facebook, cada vez que mandamos un mensaje virtual, cada vez que hablamos por Skype, estamos desarrollando datos que se están usando muchísimo para, más que todo, vendernos cosas. Pero podemos usar esos mismos datos para ayudarnos a enseñar, ayudarnos a volvernos mejores docentes. Eso es lo que queremos integrar. Entonces estamos integrando la colaboración social con la analítica predictiva para reducir la carga que tienen docentes, estudiantes, todos los que aprenden
para llevar a cabo esta práctica de innovación de aprendizaje. Entonces queremos afirmar nosotros cómo podemos afirmar que los docentes, los estudiantes mismos, somos los que vamos a llevar a cabo esta revolución en aprendizaje, y eso es lo que queremos ayudar. ¿Está trabajando? Ok, gracias. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, ¿cuál es la analítica que nos deja deducir una intuición que podemos usar que sale de la colaboración social, que sale de lo que hacemos juntos cuando estamos tratando de resolver los retos, y cómo podemos usar esa intuición para lograr un aprendizaje más profundo? La próxima. Y entonces, las tecnologías que estamos llevando a cabo son dos. La primera, la búsqueda semántica, que es exactamente lo que está haciendo Google y Amazon y otros. Y la analítica predictiva, que es lo que hace cualquier red social cuando nos dice, ¿le gustó este cine? ¿Por qué no mira ese? ¿Compró este libro? ¿Por qué no mira ese? Pero nos trata, como estaba diciendo, estas analíticas como consumidores. Pero nosotros queremos usar estas mismas tecnologías en plataformas como Docente al Día y otras para llevar a cabo la personalización en tiempo real. Próximo, por favor. Y una vista de esos datos puede ser para un ministro, un gerente de una compañía o de un colegio de entrenamiento para docentes, que es la integración de datos muy grandes de muchísimas bases, y verlos todos y verlos en tiempo real para poder analizar, no cuando me llegue el reporte de un consultor o la evaluación que viene al fin del año, sino ahora mismo, cuáles son los datos que necesito para la gestión del aprendizaje. Próxima, por favor. Pero también queremos darle una cara muy humana a esos datos, y esta es la interfaz que estamos desarrollando para dejarnos analizar los datos enormes, pero en forma que es muy intuitiva, que sea como leer un reloj. Aquí vemos, por ejemplo, las analíticas que salen de nuestras redes sociales, las personas que nos pueden ayudar a lograr una meta de aprendizaje, los contenidos escritos o contenidos de medios ricos como video. Y lo que estamos viendo aquí es cómo la plataforma nos personaliza. Si esto fuera su propia página de red social, cuando la abren, le dijera a usted, tiene que mirar la conversación que generó esta amiga que está aquí en esta foto. Deben de hablar con esta red de personas que están están preguntando las mismas cosas que están preguntando. Debes leer este reporte, mirar este video, y miramos durante diferentes tiempos cuáles son los contenidos que deben pasar para ayudarnos. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo que salió de trabajo que estamos haciendo en Australia, que les vamos a mostrar en un segundo. Estamos implementando una plataforma para 500,000 de docentes en Australia que están implementando el nuevo currículo de Australia, que es muy innovador. Y aquí vemos una joven estudiante que tiene su currículo, este es el currículo de Australia, y todo esto es análisis de aprendizaje en tiempo real. Entonces, por ejemplo, vemos que en la unidad RL13, que es parte del currículo australiano, Violet está muy bien. Entonces tenemos que pensar cómo aceleramos su aprendizaje, cómo podemos que ella sobresalte de donde está ahora para que siga empujando en lo que va muy bien ahora, hoy y esta semana. Pero vemos que en R1 de pronto tiene un problema cognitivo, no está capturando bien un concepto de matemática, lo que sea. Entonces, esto es los datos de hoy. Mañana podemos empezar a personalizar la modalidad de aprendizaje, el contenido, el profesor de pronto, para que en 2 días, ojalá, esa barra roja se vuelva amarilla y después, ojalá, verde. Pero no, otra vez, no tener que esperar hasta que venga un examen en 6 meses o en 3 meses o un análisis, pero en tiempo real. Próximo. Y entonces lo que estamos haciendo simplemente es, como dije antes, uniendo la innovación en algoritmos muy avanzados, en almacenes de datos muy grandes, con redes sociales para poder tener la búsqueda constante de los datos, un análisis de las conversaciones que están pasando en una red social para crear contenido, tener motores de recomendación en tiempo real y, como mostró Eugenio, las insignias, las medallas de competencias que toman un estándar de un país o de un estado y me deja ver, yo
si puedo lograr 2 medallas esta semana, puedo lograr 5 puntos en ese estándar. Me deja manejar mi propio aprendizaje y no ser la víctima de exámenes que de pronto no me enseñan nada de lo que debo hacer ahora para mejorar mi aprendizaje. Bueno, entonces eso es mucha teoría. Les voy a mostrar un poco cómo esto trabaja en varios ejemplos. El primero les voy a mostrar es para el aprendizaje basado en proyectos o en retos que lo estamos usando mucho con aparatos móviles. Entonces ahora les estoy mostrando mi iPad que estoy manejando desde aquí. Y aquí ven como portafolios digitales, son como mini tesis, ¿no?, que están desarrollando estudiantes. En esta instancia están usando la crisis del agua como un marco para aprender química, biología, economía, política, cómo colaborar en medios ricos, por ejemplo. Entonces están aquí desarrollando sus portafolios digitales y aquí vemos cómo esos portafolios digitales nos están ayudando a ver cómo están aprendiendo los estudiantes. Por ejemplo, vemos que en el currículo de Colombia, por ejemplo, Tomás Aguilar va muy bien, ya casi logra, le faltan 8 puntos, pero a Raquel Moreno, hoy en día, esta semana o hoy, esta tarde, le faltan más puntos para llegar, 44 puntos. Pero eso, ¿qué le dice a un estudiante? Por eso estamos usando las insignias, las medallas para decir, para lograr esos 5 puntos, si soy Tomás, tengo que lograr mi medalla de medio ambiente, de uso de video, de uso de archivos documentales, lo que sea. Entonces podemos dar una medalla. Y podemos crear proyectos, por ejemplo, si estamos aquí en Antioquia y queremos ver cómo ganó Antioquia el premio de innovación. Y queremos estudiar eso como un ejemplo de la política. Entonces, inmediatamente llega ese proyecto a la red y voy a cambiar la vista porque quiero mostrarles que es muy importante dejarles a los estudiantes que usen aparatos móviles. Ahora estamos mirando mi teléfono y esto puede ser cualquier tableta, cualquier teléfono. Tenemos una aplicación que es muy fácil de usar, que nos deja ver exactamente la misma red que estábamos viendo antes. Podemos ver nuestras insignias, lo que debo lograr hoy o mañana, y puedo ver mi perfil. Como estaba diciendo Eugenio, es muy importante tener un perfil personalizado que nos da como un mapa cognitivo de cada estudiante, de cada docente. Y esto lo estamos usando con docentes, con estudiantes, con profesionales, con universitarios, no importa. Y podemos capturar fotos, videos, audio, datos de sensores, lo que sea. Entonces miremos las clases y vemos aquí que podemos ver el proyecto que acabamos de crear de Antioquia y el premio de innovación. Y por ejemplo, digamos que aquí estamos todos los que hicimos Antioquia ganar y les estoy dando una entrevista y tomo un video o una foto. Entonces puedo aquí decir, este es parte del currículo colombiano, unidad 1, 2, 3, 4. Puedo entrar y decir, expertos de la innovación me ayudaron a entender cómo ganó Medellín el premio. Y puedo entrar a la red social. Inmediatamente esa entrevista está parte de la red social para que cualquiera pueda entenderla. Si alguien en Cali está preguntando la misma cosa, en Sao Paulo, podemos empezar a colaborar en tiempo real sobre lo que está pasando aquí. Está la conectividad un poco despaciosa, pero ya les da la idea de cómo puede trabajar todo esto como en una forma móvil. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo está trabajando en Australia. Tenemos, como les dije, 500,000 de docentes trabajando. Y esto es muy importante porque Vera estaba hablando sobre lo que es la transformación de sistemas y la capacidad del docente para llevar al cabo esa transformación. Y en Australia lo que dijeron es, vamos a formar uno de los currículos más innovadores, más difíciles del mundo, pero en vez de darles a los docentes una evaluación para ver si lo están haciendo mal o no, dijeron, ustedes son los expertos.
nosotros como el ministro de Educación, como los profesores de universidad que estamos haciendo los estudios para el currículo, nosotros no entendemos cómo manejar un aula. Eso es de ustedes, de los docentes. Entonces nos pidieron que implementáramos Declara para formar una red colaborativa de todos los docentes en el país de Australia para que ellos mismos, entre pares, con mentores, pudieran mirar a los retos que salen cuando están implementando el currículo para ver cómo pueden mejorar eso. Entonces aquí vemos todo lo que están hablando, hay diferentes conversaciones. Algo que nos ha entusiasmado muchísimo es que en solo 8 semanas de implementación de esta red han formado los docentes de Australia como 156 comunidades de aprendizaje independientes. Si trabaja la internet nos dejará ver que sí que hay, un segundito, voy a apagar algo. A ver si nos ayuda. Sí, hay 157 redes que son autodirigidas y creadas. El Ministerio de Educación de Australia nos dijo, quiero 3 de matemáticas y 2 de estudios indígenas. Esto fue completamente formado por los docentes de Australia. Aquí ven, hay 157 comunidades hablando de cantidad de cosas. Bueno, es una red social muy interesante, pero como les dije, lo que estamos haciendo es mirando los datos que salen de esa interacción, de esa colaboración. Entonces podemos mirar, por ejemplo, las cosas sobre las cuales estaban hablando más y lo que podemos recomendar a un usuario aquí, como podemos ver. Pero, por ejemplo, aquí vemos que una de las cosas interesantes del currículo es que temas indígenas de los aborígenes de Australia es parte oficial del currículo. Uno tiene que volverse experto en ciertas partes de la cultura y la historia aborígena y de la cultura de las Islas Torres que quedan en Australia. Entonces, de pronto yo soy profesor de matemáticas, yo no sé nada de ese tema, pero puedo entrar y ver que hay mucha conversación. Y ya cuando entro puedo ver que hay el currículo de Australia, entran recomendaciones de cómo puedo enseñar estos temas de los indígenas, quién está trabajando sobre eso. Entonces aquí vemos el currículo de Australia, podemos entrar, como está un poco lenta la red, no voy a entrar, pero cada de estos links llega directamente al contenido que tiene que ver con lo que estaban hablando los docentes. Aquí están estrategias para enseñar y aquí está todo el contenido que está creado por los docentes mismos, conversaciones, wikis, blogs, medios ricos, cantidades de conversaciones. Y también podemos dar una visión de qué está pasando por todo el país en tiempo real. Porque, por ejemplo, si alguien aquí fuera el ministro de Educación y me pregunta cómo va la implementación del currículo. Antes, como en el aprendizaje, tendríamos que decir, bueno, voy a decirle a un consultor que me haga un análisis o vamos a ver cuando llegue la evaluación nacional. Pero aquí podemos ver en tiempo real exactamente quién está hablando sobre qué y dónde. Y nos da ese análisis de cómo están aprendiendo los docentes o pueden ser cómo están aprendiendo los estudiantes. Y ojalá logremos que entren los datos. Está muy, muy despacio. Pero si no está trabajando, aquí podemos entrar a un vecindario de Sydney. Imagínense si podemos entrar y ver exactamente las conversaciones que están pasando en tiempo real para que podamos ver cómo están los docentes mismos desarrollando su propia, aquí vamos, reacción al currículo. Entonces, si vamos a Brisbane, por ejemplo, podemos entrar a debe ser una colección de colegios, y vemos exactamente hoy, ahora mismo, a esta hora en Australia, de qué están hablando los docentes en ese vecindario. Podría ser ahora en Medellín, si estamos mirando cómo fomentamos el pensamiento crítico, podemos ver las prácticas de docentes, las prácticas de estudiantes en tiempo real para empezar a analizar lo que estamos mirando. Bueno, tenemos esa en Australia.
algo muy parecido en un contexto informal, que es en Afganistán. Unos periodistas y fotógrafos están usando la plataforma en la misma forma para empezar a entender lo que está pasando allá. También tenemos la misma funcionalidad de ver conversaciones, en esta instancia sería aquí en India. Y dentro de la plataforma estamos también tratando de ver cómo podemos medir las competencias precognitivas y no cognitivas. Siempre hablamos de la creatividad, el pensamiento crítico, las cosas que vemos aquí, pero ¿cómo las podemos medir? ¿Y cómo sabemos si las prácticas pedagógicas están trabajando? Aquí tenemos una evaluación que estamos desarrollando con la Universidad de Bristol en Inglaterra, que nos da en tiempo real, estos son los datos de varias escuelas de Inglaterra. Podemos ver en tiempo real si están logrando los estudiantes estas metas en lo que son estas habilidades no cognitivas, precognitivas, y ahí va. Y cómo podemos empezar usando esa clase de analítica, por ejemplo, en el ejemplo de la crisis del agua, sobre los portafolios digitales, y estamos analizando que el pensamiento crítico tiene mucho que ver con la matemática, podemos empezar a empujar contenido, a empujar recomendaciones muy específicamente diseñadas para Violet, que vimos en Australia, con los análisis de estos datos. Entonces, aunque tenemos algoritmos muy sofisticados, análisis de habilidades del 21 siglo muy sofisticadas, para el usuario tiene que ser tan fácil como ver ese mapa de Australia, tan fácil como ver el mapa del aprendizaje de Violeta. Bueno, hay mucho más que decir, pero por ahora los dejo así con una visión de lo que es posible cuando unimos la innovación entre la colaboración social y lo que es la analítica predictiva de datos. Gracias. Bueno, tenemos 20 minutos para trabajar algunas preguntas. ¿Sí? ¿Tienes ya? Genial. Si a la hora de hacer la pregunta pueden decirnos un poquito si soy maestro o no soy maestro, si soy maestro de ciencias, y si la pregunta va dirigida a uno de los expositores en particular, o es una pregunta suelta a la mesa, por favor. Aló. Sí, tengo una pregunta para Vera. Well, my question is, you talk about maths problems and maths influences on engineering courses, but I would like to know about what about language. Language, I think, could be as important as math. So, for example, here in Colombia, we have big problems on reading. We have reading problems not only in Spanish, also in English. And well, so for example, when you have a math problem, you have to understand very well that. So I think it's the very important language too. So I would like to know about what about language in this context? What about in Brazil, or how is it? Gracias. El foro está orientado en metodologías para la innovación en el aula, ¿cierto? Y ambas de las dos herramientas que se han propuesto pues son herramientas en línea que requieren de conexión a internet permanente, ¿no? No, para el aprovechamiento, pero sí se requiere una conexión a internet para realizar una interacción por lo menos en tiempo real con otros pares. Entonces, ¿qué alternativas se proponen bajo el contexto colombiano en el cual la conexión a internet es muy baja, y para fomentar el aprendizaje colaborativo, ya sea en tiempos cortos de uso de este tipo de herramientas, o si no, herramientas que puedan soportar otros procesos para el aprendizaje colaborativo entre docentes? Gracias. Hola, mi nombre es César Núñez. Mi pregunta es para Nelson González. Me pareció muy interesante
pero me preocupa un poco el sistema de evaluaciones. Las insignias, por ejemplo, son dadas, por lo que entendí, automáticamente por el sistema. La parte de competencias, que es un gran reto hace muchos años que intentamos solucionar, me decía que tiene algoritmos, pero esta parte de evaluación de competencias normalmente lleva mucho tiempo para desarrollar y es muy dependiente del tipo de actividad que hace el alumno. Entonces sabemos que, por ejemplo, hay que hacer proyectos colaborativos, crear muchas oportunidades distintas para desarrollar las competencias. ¿Qué flexibilidad tiene el ambiente? ¿Cómo se evalúa eso dentro del ambiente? Vamos con estas tres. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta en esta tanda? Sí. Hay una pregunta para Vera, una pregunta para Nelson y una que está como abierta en general. ¿Sí? Vera, empezamos. I just focused on math because we were talking about, I was trying to come to STEM, but language is a problem too. And in our assessments on language, we are a little bit better than in math, and probably math we are even worse because of language. So this is very correlated, and this was only a matter of focus, but language is a big issue too. And it is related to students, but it's also related to teachers. So when I was working in the Teachers Development School, we decided that since we had some courses and the teacher had to write a final paper, they had great difficulties to write the paper. So we noticed that language was a problem, even for the teachers. And we started working with language, with Portuguese classes and in small pearls, small drops of language courses and of Portuguese courses for every teacher, not only for language teachers, but for everyone, because language is a basic skill for the teacher to use in their classroom. So this is a big issue too, as math is. Sí, muy buenas preguntas y quería aclarar que 90% de nuestras implementaciones son en mercados emergentes. Entonces tenemos muy claramente los retos que hay en conectividad, en el costo de tabletas, de teléfonos. Y en la pregunta de conectividad, por supuesto, es mejor si podemos tener acceso constante. Y sí, datos de tiempo real, si van a ser precisamente en tiempo real, tienen que estar conectados todo el tiempo. Pero no asumimos que eso va a ser posible ni aún en los Estados Unidos. Hay partes donde no podemos hacer eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es trabajar en estas herramientas, en la casa, en la comunidad, donde sea, sin conectividad, entrar a un centro comunitario, a una escuela, a una biblioteca, lo que sea, hacer el upload y download de todos los datos y después seguir. Entonces podemos trabajar con conectividad híbrida que no sea necesariamente en tiempo real y estamos desarrollando proyectos en sitios como Chiapas, en México, que es una selva y tenemos que tener en cuenta no solamente conectividad, sino electricidad, humedad, cosas así, y tenemos todo eso muy, muy a la vista. En la pregunta para las insignias, es muy importante entender que lo que Declara está apoyando no es el aprendizaje virtual. Y creemos que el aprendizaje virtual está muy bien y por supuesto manejamos eso también, pero lo que queremos hacer es mejorar la carga que tienen los docentes, la carga analítica. Nunca es para nosotros decir que no necesitamos ese intercambio humano entre docente y estudiante, estudiante. Siempre se necesita eso. Lo que queremos hacer es tener las analíticas para poder entender cómo podemos optimizar ese intercambio. Entonces, si Violet necesita algo muy específico, no es que automáticamente va a decirle la computadora qué hacer, es que yo como docente ahora sé qué hacer con Violet hoy martes para que mañana miércoles o la próxima semana tenga otro resultado. Y en términos de las insignias, no son automáticas, pueden ser automáticas. Si Eugenio me dice quiero insignias automáticas para si el docente
crea 3 cursos porque estamos tratando de fomentar la habilidad de creatividad y esa es una métrica que nos importa. Está bien, podemos hacerlo automática, pero casi siempre lo que hacemos es darle al docente la analítica para saber cuándo él o ella le da esa insignia, especialmente si es algo muy importante o muy difícil como la colaboración o la creatividad. Un algoritmo puede hacer muchas cosas, aún puede llegar a una medida de creatividad, pero no queremos hacer eso. Queremos es darle la inteligencia, la analítica a los que van a hacer esa decisión para que lo hagan como humano y hacer ese reto más fácil y más, llevar al cabo esta clase de aprendizaje a más escala, porque no podemos hacer esto si cada docente tiene que personalizar cada día por cada estudiante. Nunca vamos a lograr eso. Entonces, quitar ese cargo de analítica nos ayuda a ser mejores humanos, mejores profesores en vivo. Y nunca es sustituir eso y hacer cosas automáticamente, no es la visión que tenemos. ¿Puedo hacer un comentario a propósito de esto de la conectividad? Porque como dice Nelson, es un tema muy importante, un tema que nos importa mucho, el que cualquier profesor, estoy hablando ya específicamente del proyecto Docente al Día que yo les presenté, cualquier profesor puede acceder y por eso nos parece importante que se pueda acceder a través de la web, que se pueda acceder a través de tableta, a través de teléfono y que hay distintas formas de acceso y por supuesto que si alguno de ellos puede ser offline, mejor, porque como decía Nelson, no siempre hay conectividad y no es permanente, etcétera. Pero también creo que hay otro elemento. Yo me acordaba de una historia que escuché hace poco que decía que Ludwig van Beethoven estaba en su casa y de repente hizo llamar a un vecino que era concertista en corno. Y lo hizo llamar porque acababa de terminar un concierto para corno y orquesta y quería que su vecino, concertista en corno, lo mirara. Y yo me imagino la emoción del vecino de Beethoven cuando Beethoven lo llama para que sea el primero en ver la partitura del concierto y llega emocionado, Beethoven le pasa la partitura y él empieza a leer y a medida que avanza en la lectura de la partitura, la emoción y la alegría inicial empiezan a transformarse en seriedad, en complejidad, en fin, y Beethoven le pregunta, ¿vecino, algún problema con la partitura? Y le dice, no, maestro, lo que pasa es que usted puso nota en la partitura que los cornos no pueden hacer. Y Beethoven le dice, eso no es problema mío. Y lo que ocurrió fue que tuvieron que inventar un corno que hiciera las notas que Beethoven había puesto en la partitura. Eso lo hizo Beethoven también con los pianos y con otras cosas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que yo creo que parte de lo que estamos empujando, y yo creo que todos los que ustedes están aquí que creen en la educación, es que hay que pensar fuera de los límites, hay que pensar más allá de las restricciones que hoy día tenemos. Es cierto que en nuestros países hoy día la conectividad no es ni la que quisiéramos, ni el acceso a tecnología es la que quisiéramos. Es más, muchas veces cuando hemos tenido la tecnología y la conectividad en las escuelas tampoco hemos sabido qué hacer con ella. Entonces creo que aquí hay una oportunidad en lo que estamos haciendo de darle sentido a la tecnología que está disponible y por lo tanto darle sentido a las inversiones que mañana los gobiernos tengan que hacer para asegurar que sí, todos los profesores puedan acceder a la tecnología y a la conectividad necesaria para esto. Tenemos unos casi 10 minutos más, podemos hacer una segunda ronda de preguntas. ¿Nos ayudas por favor con el micrófono? Ahí, por favor. Buenas tardes, soy José Miguel Zavala, rector de un colegio en Sogamoso, Boyacá. Evidentemente la función de la escuela no es solo instruir, sino lo más importante es formar a los niños como seres humanos. Por supuesto que el sistema educativo siempre ha estado rezagado frente a los avances de la ciencia y la tecnología, sobre todo después de esta última etapa donde es tan vertiginoso todo el avance en ese sentido. Y desde luego que… ¿Qué quieres? ¿Que me levante? ¿Yo? Ah, es que me van a poner… Bueno, claro que a mí no me pueden grabar gratis, ¿no? Y por supuesto que los maestros no están dando la respuesta que el mundo del conocimiento de hoy tiene. Eso nos pasa.
Y desde luego todos los instrumentos de la tecnología tienen que ayudar a enriquecer nuestra profesión. Le hago una pregunta, en Chile y en los países que ustedes conocen, ¿cuál es la carga laboral del maestro? Porque la tendencia en Colombia, sobre todo en la educación privada, es que si hay 30 horas de clase, los maestros tengan 30 horas de clase. ¿Y a qué horas un pobre maestro atiende? ¿A qué horas aprende? ¿A qué horas? Si apenas le queda el tiempo para enseñar, a veces lo que no sabe mucho, pero ¿a qué horas aprende? Y contra las pagas, en fin, ¿cuál es la media de horarios semanales en los países que ustedes conocen? Porque es que, lo que decían en la parte de la conferencia, la desprofesionalización del magisterio arranca desde cuando el gobierno entiende que quiere entender y hacernos entender que los maestros son unos obreros como cualquier obrero, y eso no es así, porque es que tener 40 chinitos en una clase es muy distinto a cualquier otro oficio, y llevar sus problemas a la casa y llevar sus evaluaciones. Entonces, me parece que parte del problema del poco rendimiento del maestro es que no hay tiempo para que el maestro estudie y aprenda. Quisiera que nos contara un poquito, por ejemplo, qué pasa en Chile, qué pasa con un proyecto de esos tan ambicioso y lo que el maestro tiene que atender a la formación de los niños y a qué horas aprende él. Perfecto, gracias. Hay una segunda pregunta ahí al fondo, no al fondo, sino 2 líneas atrás. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Sendales, soy tutor virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, aquí de Colombia. The question is for Vera. En español, no hay problema. Ok. Ok. Hay una diferencia entre los docentes que son profesionales en una licenciatura, le decimos aquí en Colombia a los que se especializan en ser docentes, respecto a los profesionales que enseñan en nuestros colegios y en nuestras universidades, pero que no son licenciados, es decir, que no se prepararon para ser docentes. Es posible que de los resultados que se mostraron, esto pueda ser una consecuencia. Gracias. Y una más allá al fondo, por favor. No, allá, primero allá, por favor, y luego aquí, sí. Buenas tardes. Mi nombre es José Fernando, trabajo en una institución como coordinador acá en Medellín, privada. Me encanta un espacio donde converjan pues, docentes y también pues, rectores y toda una comunidad académica, porque en este tipo de espacios nos hacemos muchas preguntas y quienes pertenecen pues, también como al quehacer administrativo de los colegios y de las instituciones en general también. Bueno, en primera instancia, yo quisiera tocar un tema que me parece casi que un prerequisito para acercarme pues un poco como a la propuesta de ustedes, y el prerequisito es, previo a ingresar, digamos, a esa noción de comunidad académica que proponen, yo pienso que hay que hacer un trabajo con los maestros que es bastante complicado. No sé si pasa en todos los países latinoamericanos, pero al menos en la educación que conozco, privada en Colombia, pasa algo con los maestros y es el celo frente no solamente al saber pedagógico y didáctico, incluso al saber específico, ¿cierto? Entonces somos celosos de lo que hacemos en las aulas y no queremos compartir lo que hacemos en las aulas, y la propuesta de ustedes es una comunidad académica. Entonces, ¿cómo mediar eso que es previo y cómo hacerle entender al maestro que necesitamos una comunidad académica para que los procesos sean en serio, ¿cierto? Que no sean en serie, porque muchas veces los procesos quedan siendo en serie, ¿cierto? Y también hacer entender precisamente a esos maestros que compartiendo todos hablamos en un mismo lenguaje y que esa noción pedagógica que queremos implantar es muy parecida entre unos y otros. Entonces los estudiantes no son perdidos porque el maestro de matemáticas trabaja de una manera, pero el maestro de lenguas es lo opuesto. Esa es más o menos mi pregunta. Gracias. Aquí en la cuarta. ¿Le estás preguntando a alguien en particular o es una cosa que estás en la mesa? Ya, okay.
Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Edilma Quiseno, yo soy docente de Cali. Trabajo en preescolar y primero básicamente, con los niños más pequeños. Estoy primero muy agradecida con ustedes en el sentido de tener una propuesta humanizadora frente al docente. Y lo que más me gustó fue lo de recuperar la pasión por esto. Pero yo veo un grave error, por ejemplo, desde la parte de legislación y de la parte de la estructura de los mismos currículos. En Colombia yo considero que los currículos de nosotros son demasiado rígidos. Aparte de eso, lo que decía el compañero, al maestro en Colombia se le recarga de trabajo, se le satura. Tanto así que hay docentes que tienen que trabajar 2 y 3 jornadas. O sea, tienen que trabajar en distintas partes 2 y 3 jornadas o los fines de semana. Porque los salarios también son muy bajos. Yo pienso que la gente sí tiene las ganas. Una evidencia de eso es este evento que tenemos con tanta presencia de los maestros y en eventos anteriores. Sí tenemos las ganas, tenemos la voluntad. Rico tener ese punto de convergencia, de querer humanizar y profesionalizar al docente. Pero yo considero y les quiero preguntar, cuando ustedes hablaban, la doctora Tera y el doctor Eugenio, hablaban de que los maestros se estaban empoderando. Pregunto, ¿ustedes tienen algunas estrategias con los ministerios de educación desde la profesionalización docente para que de pronto la parte económica salarial de los docentes mejoren? Por decir algo, aquí el escalafón en Colombia el máximo, porque estamos como muy clasificados, muy regaditos nosotros desde la parte de vinculación al ministerio, nosotros tenemos varios regímenes laborales, eso incide. Entonces tenemos, por ejemplo, hay unos maestros que tenemos un techo y es un techo salarial que tenemos y de ahí uno sigue estudiando y sigue preparándose porque uno tiene vocación y le gusta, ¿cierto? Pero mucha gente de pronto no lo va a hacer. Entonces pregunto, ¿ustedes qué estrategias han implementado en los otros países y consideran de pronto que esa estrategia podría ser una buena estrategia para implementar en estos, pues por ejemplo aquí en Colombia? Y la otra pregunta que yo quiero hacer es, mi compañerita acabó de ingresar a la plataforma que nos presentó el doctor y entonces pregunto, ¿cómo hace, si la gente está interesada, cómo hacemos para de pronto estar en los cursos? ¿Tiene algún costo o cómo se manejaría eso? Y muchas gracias. Gracias. I will begin. If I speak English, everybody can follow. You have translation? Okay, so it's easier for me. I think that putting together the two questions, yours and hers, I would say that the situation of the maestros, professores in Brazil and in Colombia and in other countries, they are very similar because teachers have to work very hard. They have low salaries and this is the reality. So I wouldn't add anything to what you said to our reality in Brazil and in São Paulo. But actually, if we want to change something, we have to think out of the box. This is basic and we have to find ways to adapt. So I am quite sure that the wage is a problem and having to work very hard is a problem. But once we work with teachers training and professional development with something that can be very flexible, that can follow you, so it's much easier. So I have this experience from my previous work, as I told you, and we could adapt. So the courses that we worked with people before entering the career, they were built to take, let's say, 20 hours a week because they were not working. When we transformed these courses to courses for the teachers, we had to make it much easier. So it was about 8 hours a week. So they could do it in whatever time they had to do it. So the flexibility is to be able to fit to your possibilities. And after we had this big array and a lot of courses, we started working with the plano de carrera para trabajar también con los salarios. And to incorporate the idea of training as something very important that would bring more money.
And what I would add to this course is that technology is also an enabler of time saving. So correcting tests and preparing tests and many other of the tasks that the teacher have will be made in a much simpler way. So it's also a time saver, and it leaves a space to work as a learning subject too. So this is the movement that we went through this move in São Paulo, and we really had great success. And I think that we have to think of ways of changing the reality. And this is the first approach, and for the experience that we had, it shows to be possible. Okay, and considering the idea of the teachers that don't have their higher education degree and the quality of them compared to the ones that do not have. In Brazil, by law, every teacher has to have a higher education degree. This is okay, but the fact is that after 3 months of classes with no teacher, the one that comes in front of the school is accepted. So this is reality. This is how things are. And so these teachers, of course, they are worse than the ones that have higher education degree. But the fact is that most of our teachers, they come from very, very bad higher education institutes. So if this were our only problem, it would be easy to solve. The problem is that we have a lot of teachers that have the higher education degree and they don't know contents and they don't know teaching methodologies and how to teach. So it's everything all the time. It's not only one problem. No, solo para decir que el tema de cultura es súper importante, porque podemos hablar de tecnología y de pedagogía, pero la identidad de docente es el centro de lo que estamos hablando. Y lo que estamos viendo en Australia ahora es un cambio de identidad. Nos dicen a nosotros, los docentes en la plataforma, es la primera vez que me siento como respetada. La primera vez que me siento como profesional, que tengo herramientas que me están preguntando a mí, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo va usted a resolver ese problema? Porque yo como ministro yo no sé, o yo como profesor en la universidad yo no sé. Ustedes nos dicen a nosotros qué necesitan. Eso es una revolución, porque están escuchando a los docentes a través de esta plataforma. Esta plataforma es como una portavoz, ¿no? Está aumentando la voz de los docentes en forma visual, como lo vieron. Cada voz de cada docente está representada aún visualmente. Y eso le está dando a los docentes australianos una nueva identidad, porque ahora se sienten que son diseñadores, no laboradores como cualquier otro, pero diseñadores de experiencias y de contextos que van a lograr esta innovación de aprendizaje. Y lo que estamos viendo en Australia lo vemos en los pocos países donde esta transformación de culturas la vemos. En Japón, como me imagino que saben, cada semana los docentes tienen que estar juntos para aprender juntos, se dan tiempo para colaborar juntos y tienen que hacerlo, tienen que decir, yo cuando trato de enseñar esto trabaja, esto no. En Finlandia hacen lo mismo. Y no hay muchos más países que todos estamos en la misma. No es que como colombianos sea peor, en los Estados Unidos de pronto es aún peor en algunas formas. Entonces es muy importante ver cómo la tecnología nos puede ayudar a ese cambio de cultura y de identidad. Y por supuesto la política tiene que ayudar también, porque la política australiana dijo, no vamos a castigar a los profesores que no pueden hacer esto en la primera semana, vamos a ayudarlos. No es una respuesta, sino solamente decir que estamos completamente de acuerdo y la visión, esta pasión que tenemos es para llevar a cabo este cambio de identidad, ese respeto profundo al trabajo que hacen los docentes y decir qué necesitan. Nos estamos dejando solos. No le vamos a decir a un piloto, a un doctor que suerte, ahí como quieran. No, le damos herramientas, le damos inteligencia y estamos tratando de nuestra forma de hacer lo mismo para los docentes. Sí. Primero, respecto a lo que decía José Fernando, yo creo que es cierto que lo que nos ha pasado a los profesores es esto de atrincherarse en el aula, ¿no? Ante tanta exigencia, tanta demanda y tanta crítica, mejor
yo hago lo mío en mi aula y que nadie me moleste mucho, y yo no molesto mucho a nadie tampoco. Y creo que una de las cosas que estamos procurando en esta plataforma que yo les presentaba, Docente al Día, es cómo generamos en los profesores un ambiente de confianza, un ambiente donde ellos sientan que pueden ser quienes son, decir lo que saben y lo que no saben, no hay sanciones detrás, no hay identificación individual, es una plataforma para el aprendizaje profesional y personal de cada profesor. Y eso creo que es bien importante como distinción para generar estos ambientes de confianza sin los cuales no es posible. Si el profesor se siente amenazado no va a participar. El profesor tiene que sentir que está en este ambiente de confianza y de respeto donde de verdad él puede decir efectivamente de ecuaciones de segundo grado llevo 10 años enseñándola y no la entiendo. Explíquenmelo. Y no hay problema. Y no va a recibir sanción, no le van a bajar el sueldo, no lo van a echar de la escuela, no hay problema. Para eso está la plataforma, para apoyarlo y acompañarlo. Y respecto de lo otro, creo que fue bien interesante lo que decía el profesor Zavala y Edilma, que tiene que ver con tantas variables que influyen en el trabajo del profesor. Y nos pasó que cuando estábamos diseñando nuestra plataforma, tuvimos que explícitamente decir, bueno, hay temas que nosotros no podemos resolver desde la plataforma. No podemos resolver el problema de los sueldos de los profesores, de los incentivos, de la recarga horaria, de la sobreexigencia, del currículum rígido, no lo podemos resolver. ¿Cómo hacemos para que los profesores puedan recuperar esa pasión por enseñar en ese contexto? En ese contexto que es común, como dice Nelson, a todos los países, al menos a todos los países de América Latina y Estados Unidos también. Siempre nos tratamos de convencer de que deberíamos hacerlo como Finlandia, que tiene tan buenos resultados, y hay que ir a ver cómo preparan los profesores, cómo los seleccionan y cómo les pagan a los profesores para decir, bueno, parece que nos faltan muchos años para llegar a lo que hoy día tiene Finlandia. Bueno, pero hay cosas que podemos hacer hoy día. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy día. Y parte de lo que hacemos en la plataforma es eso, es decir, por ejemplo, cuando decimos que el profesor sea él el que decide cuántos cursos toma, cuándo los empieza, cuánto horario le va a dedicar cada semana al curso. De manera que él pueda adaptarse a su propio contexto, a su propia realidad y progresar y aprender y ver el progreso que está teniendo desde su propio ritmo. Finalmente, Edil me preguntaba por la participación en la plataforma. Yo le decía, esto es una primicia mundial. Esta es la primera vez que yo presento este proyecto en público. Está en preparación. Esperamos estar en octubre, abriéndolo en Chile. Estamos en conversaciones ya con la gente en Costa Rica y en Uruguay, para que ojalá estén a partir de comienzo del 2014, y un par de países más, espero que Brasil, también en el 2014, y con Colombia yo espero aprovechar esta reunión para hablar con la gente de acá en Colombia y ver si lo podemos hacer también. Bueno, para cerrar, porque ya el tiempo nos ganó y ya son más de las 6 y todo el mundo quiere regresar a su casa. Me veo obligado, porque claro, soy funcionario público de Perú y si hay algunas cosas de reforma magisterial que creo que son fundamentales, que están preguntando. Y de hecho en el Perú todo el proyecto de reorganizar la educación ha empezado con una nueva ley de reforma magisterial, que tiene que ver con la profesionalización y que tiene que ver con la diferenciación y que tiene que ver con la meritocracia y que tiene que ver con la evaluación. Entonces, si todos creemos y estamos de acuerdo en que hay que hacer una profesionalización, esa profesionalización debe terminar efectivamente en mejores ingresos, pero mejores ingresos a aquellos que invierten más tiempo, como aquella persona que trabaja y saca tiempo donde no hay para hacer una maestría, ¿no? Y entonces eso le asegura más ingresos. Creemos, como Perú al menos, que lo que ha fallado es esa retribución. Creemos que a los maestros del Perú que han invertido tiempo donde no lo tenían, no le hemos estado pagando más, no le hemos estado pagando mejor, le hemos estado pagando igual que aquellos que no lo hacían, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa fundamental, ¿no? Porque además, como profesionalización, hay también movilidad. Y entonces hay también una manera micro de ver esto, que es, aunque yo no tenga tiempo, pero si paso por este proceso y soy mejor profesional, ¿no? Más allá de la recompensa, que es enseñarle mejor a mis alumnos, voy a tener mejores perspectivas yo, aunque el sistema educativo nacional no mejore. Y lo final es solo una pequeña reflexión que tiene que ver con una pregunta de curiosidad, ¿no?, básica. ¿Cuántos de ustedes usan Facebook? ¿Podrían levantar la mano, por favor? ¿Cuántas capacitaciones en Facebook han recibido? ¿Y en qué tiempo usan Facebook? Es decir,
si una interfase pudiera entregar lo que está prometiendo esta, que ese tiempo, ¿no?, de uso social puede ser al mismo tiempo un espacio de construcción de desarrollo profesional, esa es la utopía, esa es la promesa de las tecnologías que nos une en esta mesa, ¿sí? Muchas gracias por su participación. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Bueno, ese es más un comentario de agradecimiento y felicitación a los ponentes por pensarse y pensar en nosotros como docentes enamorados de la pedagogía y enamorados de nuestro trabajo. Soy docente de básica primaria, atiendo los grados de preescolar a quinto. Eso implica que tengo que dar todas las áreas, así no me guste o no me incline por determinado tema o determinada ciencia en especial. Entonces es muy interesante, muy enriquecedor saber que ya hay personas que están trabajando y se están preocupando por dotar de calidad el proceso de trabajo de los docentes. Y difiero un poco con la compañera de pronto en el aspecto económico. Cada tipo de profesión tiene sus limitantes y tiene sus estímulos. Creo que eso nos diferencia de un trabajador raso o de un obrero. No somos cualquier trabajador, somos docentes, somos maestros de escuela y eso nos hace grandes y nos hace querer y amar lo que hacemos. Gracias.